Muy buenas tardes a las personas que se unen a una nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo en esta tarde de miércoles, hoy un poquito más tarde de lo habitual por pues compromisos laborales y pues como se pueden dar cuenta también estoy solito por también compromisos laborales de Kathleen, entonces la lectura de hoy la estaré conduciendo solo. Entonces, pues que sea una oportunidad para invitar a las personas que nos ven a unirse en el chat y a comentar sus impresiones con respecto a esta lectura que vamos a hacer hoy. Y aprovechando pues el hecho de que estoy solo, vamos a leer un cuento que se llama La noche que lo dejaron solo, de Juan Rulfo. Saludamos también a las personas que nos ven a través de el diferido en YouTube, en el video, um, invitándolos también a que se unan a nuestro canal de Twitch si desean ver estas emisiones en el día y en vivo y en directo, el día que las realizamos. Recuerden que las emisiones en el canal de YouTube salen con un día de retraso. No siendo más, pues vamos a la lectura del día de hoy. Es un cuento que se encuentra, valga la redundancia, en este libro llamado Cuentos de Viajes de la editorial Panamericana, sello El Pozo y el Péndulo, colección El Pozo y el Péndulo. Es un libro con varios cuentos, varios autores. El tema común que tienen es que hay un viaje en la historia. Y pues sin más preámbulo, vamos allí. Dice así: La noche que lo dejaron solo. ¿Por qué van tan despacio?, les preguntó Feliciano Ruelas a los de adelante. Así acabaremos por dormirnos. ¿Acaso no les urge llegar pronto? Llegaremos mañana amaneciendo, le contestaron. Fue lo último que les oyó decir, sus últimas palabras. Pero de eso se acordaría después, al día siguiente. Allí iban los tres, con la mirada en el suelo, tratando de aprovechar la poca claridad de la noche. Es mejor que esté oscuro, así no nos verán. También había dicho eso un poco antes, o quizá la noche anterior. No se acordaba. El sueño le nublaba el pensamiento. Ahora en la subida lo vio venir de nuevo. Sintió cuando se le acercaba, rodeándole, rodeándolo como buscándole la parte más cansada, hasta que lo tuvo encima, sobre su espalda, donde llevaba terciados los rifles. Mientras el terreno estuvo parejo, caminó deprisa. Al comenzar la subida, se retrasó. Su cabeza empezó a moverse despacio, más lentamente conforme se acortaban sus pasos. Los otros pasaron junto a él. Ahora iban muy adelante y él seguía balanceando su cabeza dormida. Se fue rezagando. Tenía el camino enfrente, casi a la altura de sus ojos, y el peso de los rifles, y el sueño trepado allí donde su espalda se encorvaba. Oyó cuando se le perdían los pasos, aquellos huecos talonazos que había venido oyendo quién sabe desde cuándo, durante quién sabe cuántas noches. De la Magdalena para acá, la primera noche, después de allá para acá, la segunda, y esta es la tercera. No serían muchas, pensó, si al menos hubiéramos dormido de día, pero ellos no quisieron. Nos pueden agarrar dormidos, dijeron, y eso sería lo peor. ¿Lo peor para quién? Ahora el sueño lo hacía hablar. Les dije que esperaran. Vamos dejando este día para descansar. Mañana caminaremos de filo y con más ganas y con más fuerzas, pero si tenemos que correr, puede darse el caso. Se detuvo con los ojos cerrados. Es mucho, dijo. ¿Qué ganamos con apurarnos? Una jornada. Después de tantas que hemos perdido, no vale la pena. Enseguida gritó: ¿Dónde andan?
y casi en secreto: «Váyanse, pues, váyanse». Se recostó en el tronco de un árbol. Allí estaba la tierra fría y el sudor convertido en agua fría. Esta debía de ser la sierra de que le habían hablado. Allá abajo el tiempo tibio, y ahora acá arriba este frío que se le metía por debajo del gabán, como si me levantaran la camisa y me manosearan el pellejo con manos heladas. Se fue sentando sobre el musgo, abrió los brazos como si quisiera medir el tamaño de la noche y encontró una cerca de árboles. Respiró un aire oloroso a trementina. Luego se dejó resbalar en el suelo, sobre el cochal, sintiendo cómo se le iba entumeciendo el cuerpo. Lo despertó el frío de la madrugada, la humedad del rocío. Abrió los ojos, vio estrellas transparentes en un cielo claro, por encima de las ramas oscuras. Está oscureciendo, pensó, y se volvió a dormir. Se levantó al oír gritos y el apretado golpetear de pezuñas sobre el seco tapetate del camino. Una luz amarilla bordeaba el horizonte. Los arrieros pasaron junto a él, mirándolo. Lo saludaron. «Buenos días», le dijeron, pero él no contestó. Se acordó de lo que tenía que hacer. Era ya de día, y él debía de haber atravesado la sierra por la noche para evitar a los vigías. Este paso era el más resguardado, se lo habían dicho. Tomó el tercio de carabinas y se las echó a la espalda. Se hizo a un lado del camino y cortó por el monte, hacia donde estaba saliendo el sol. Subió y bajó, cruzando lomas terregosas. Le parecía oír a los arrieros que decían: «Lo vimos allá arriba, es así y asá, y trae muchas armas». Tiró los rifles, después se deshizo de las carrileras, entonces se sintió livianito y comenzó a correr como si quisiera ganarles a los arrieros la bajada. Había que encumbrar, rodear la meseta y luego bajar. Eso estaba haciendo. Obre Dios. Estaba haciendo lo que le dijeron que hiciera, aunque no a las mismas horas. Llegó al borde de las barrancas, miró allá lejos la gran llanura gris. Ellos deben estar allá, descansando al sol, ya sin ningún pendiente, pensó. Y se dejó caer barranca abajo, rodando y corriendo y volviendo a rodar. «Obre Dios», decía, y rodaba cada vez más en su carrera. Le parecía seguir oyendo a los arrieros, cuando le dijeron «buenos días». Sintió que sus ojos eran engañosos. Llegarán al primer vigía y le dirán: «Lo vimos en tal y tal parte. No tardará en estar por aquí». De pronto se quedó quieto. «Cristo», dijo, y ya iba a gritar: «¡Viva Cristo Rey!». Pero se contuvo. Sacó la pistola de la costalilla y se la acomodó por dentro debajo de la camisa para sentirla cerquita de su carne. Eso le dio valor. Se fue acercando hasta los ranchos del agua Zarca a pasos queditos, mirando el bullicio de los soldados que se calentaban junto a grandes fogatas. Llegó hasta las bardas del corral y pudo verlos mejor, reconocerles la cara. Eran ellos, su tío Tanis y su tío Librado, mientras los soldados daban vuelta alrededor de la lumbre. Ellos se mecían, colgados de un mezquite, en mitad del corral. No parecían ya darse cuenta del humo que subía de las fogatas, que les nublaba los ojos vidriosos y les ennegrecía la cara. No quiso seguir viéndolos. Se arrastró a lo largo de la barda y se arrinconó en una esquina, descansando el cuerpo, aunque sentía que un gusano se le retorcía en el estómago. Arriba de él oyó que alguien decía: «¿Qué esperan para descolgar a esos?». «Estamos esperando que llegue el otro. Dicen que eran 3, así que tienen que ser 3. Dicen que el que falta es un muchachito, pero muchachito y todo fue el que le tendió la emboscada a mi teniente Parra y le acabó su gente. Tiene que caer por aquí, como cayeron esos otros que eran más viejos y más colmilludos. Mi mayor dice que si no viene de hoy a mañana, acabalamos con el primero que pase y así se cumplirían las órdenes». «¿Y por qué no salimos mejor a buscarlo? Así hasta se nos quitaría un poco lo aburrido». «No hace falta,
tiene que venir. Todos están arrendando para la sierra de Comanja a juntarse con los cristeros del 14. Estos son ya de los últimos. Lo bueno sería dejarlos pasar para que les dieran guerra a los compañeros de los altos. Eso sería lo bueno, a ver si no a resultas de eso nos enfilan también a nosotros por aquel rumbo. Feliciano Ruelas esperó todavía un rato a que se le calmara el bullicio que sentía cosquillearle el estómago. Luego sorbió tantito aire como si se fuera a zambullir en el agua y, agazapado hasta arrastrarse por el suelo, se fue caminando, empujando el cuerpo con las manos. Cuando llegó al reliz del arroyo, enderezó la cabeza y se echó a correr, abriéndose paso entre los pajonales. No miró para atrás ni paró en su carrera hasta que sintió que el arroyo se disolvía en la llanura. Entonces se detuvo, respiró fuerte y temblorosamente. Este es el cuento que teníamos para el día de hoy. Se llama La noche que lo dejaron solo, de Juan Rulfo. Quiero leerles la pequeña biografía que aparece aquí en este libro también al inicio del cuento, tal vez para dar un poco de contexto de la historia que acabamos de escuchar, una historia que parece inmersa en una guerra, en un combate, una historia que podríamos escuchar pues de algún soldado, de algún campesino, de algún rebelde en alguno de nuestros países atravesados por este tipo de situaciones de guerras internas. Entonces les voy a leer lo que dicen sobre Juan Rulfo. Escritor mexicano, huérfano desde muy joven, su infancia estuvo marcada por la violencia de los acontecimientos de la Revolución Cristera. Estudió contabilidad y leyes y tras diversos empleos desde 1962 dirigió el departamento de publicaciones del Instituto Nacional Indigenista. Sus primeras colaboraciones aparecieron en la revista PON de Guadalajara, que fundaran Juan José Arreola y Antonio Alatorre. Dejando a un lado algunos guiones cinematográficos, reunidos en 1980 en El Gallo de Oro, su producción se reduce a 2 libros que forman sin embargo uno de los conjuntos más singulares de la narrativa latinoamericana. El Llano en Llamas, una colección de 15 relatos, y la novela Pedro Páramo, donde crea su ciudad mítica y real, Comala, viva desde entonces en la memoria de generaciones de lectores. Ambas obras se caracterizan por la utilización de nuevas técnicas narrativas y una magistral recreación del habla campesina, la desaparición de las fronteras entre la realidad y la imaginación y un peculiar tratamiento del tiempo. Desde hace un tiempo se ha venido rescatando su archivo fotográfico, fruto de sus innumerables viajes por todo el territorio mexicano como reportero, ya que fue además un magnífico retratista de su tierra y su gente con el ojo de la cámara de fotos. Son cientos y cientos de tomas que guardaba en cajas de zapatos en el sótano de su casa. La noche que lo dejaron solo pertenece al volumen El Llano en Llamas, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1994. Entonces, como podemos ver por esta pequeña biografía, este cuento y al parecer toda la obra de El Llano en Llamas pues está relacionada con estos conflictos, con esta guerra de la Revolución Cristera en México. Cosas por rescatar del relato, de las que podríamos discutir tal vez teniendo en cuenta las lecturas que hemos hecho en estos días. Pues me queda sonando mucho el tema del destino, en cierto sentido, de cómo tal vez una empresa o un propósito que teníamos marcado y que no llega a término, termina convirtiéndose, dependiendo de las circunstancias, en algo muy bueno o en algo muy malo. Era algo que veíamos, por ejemplo, ayer en la lectura de Dostoyevsky, de la historia de Dostoyevsky, de cómo escribió estas 2 obras. Y lo tocábamos un poco por encima, como qué habría pasado con estas obras, con El Jugador y con Crimen y Castigo, si Dostoyevsky no hubiera tenido sus problemas de juego, si no hubiera tenido que escribirlas con cierta premura y con cierta necesidad de conseguir dinero.
¿Qué habría pasado con ellas? ¿Las habría escrito en algún momento? ¿Habrían existido? ¿Se habría entregado con la dedicación con la que se entregó a escribirlas? Aquí en este cuento al personaje le pasa algo similar y es como esas circunstancias en las que uno a veces siente que está perdiendo una oportunidad o que pudo haber hecho algo y se detuvo, o pudo haber hecho algo de una manera diferente, y uno se mete pues como en esas novelas mentales en las que uno se imagina qué habría sido de mi vida si estudio otra carrera, qué habría sido de mi vida si hubiera salido con esta persona en tal momento o no la hubiera invitado a salir, qué hubiera sido de mi vida si hubiera tomado esa oportunidad de trabajo o si me hubiera presentado esa oferta de empleo, qué habría pasado. Y siempre nos queda como esa duda en la cabeza. Uno siempre tiende a imaginarse escenarios, pues dependiendo de su estado de ánimo, a veces también uno se imagina escenarios como muy buenos, como sí, me hubiera ido mucho mejor de lo que estoy ahorita, si no hubiera estudiado esto, si no hubiera estudiado otra cosa, de pronto estaría mejor económicamente, de pronto estaría peor económicamente, de pronto habría conocido gente de otros países, de pronto no, bueno, en fin, uno se monta en esas películas. Y pues aquí en el cuento nos pasa algo muy interesante que me gustó mucho del texto. Este libro era del plan lector del colegio, de nuevo, recurriendo a mis viejos libros del colegio de cuentos. No lo recordaba, la verdad, no, es prácticamente como si lo hubiera leído por primera vez. Y me dio esa sensación como de... Es una historia en la que, a pesar de que es muy cortica, a pesar de que pasan cosas muy puntuales y es un viaje muy cortico, hay muchos giros. Uno en principio cree que o siente la tensión que está sintiendo este personaje, en la cual uno se está imaginando esos escenarios posibles. A él lo dejaron atrás, las personas con las que venía caminando se adelantaron y él se quedó un poco rezagado y empieza a meterse en estas novelas mentales, me van a encontrar, me van a perseguir, los campesinos que me vieron le van a decir a los vigías en dónde estoy, y empieza como a aumentarse en esta película de efectos negativos por ese retraso en su viaje que tal vez las personas con las que estaba bajando con las que estaba viajando le habían dicho que iban a pasar. Y al final el cuento nos da un giro. Empezamos con una historia en la que pues asumimos o pensamos que los personajes van a llegar a feliz término juntos. Después este personaje se queda rezagado y empezamos a pensar lo peor, que le va a pasar algo malo. Y al final el cuento nos corta con un final pues bastante triste, bastante decepcionante, no en el término literario, sino en el término de cómo venía construyendo la historia, con un giro de suerte para nuestro personaje principal, pero un giro lamentable para sus acompañantes. Entonces creo que tiene como ese matiz de pues a veces lo que uno desea, o a veces hacer las cosas de la manera en la que uno las tiene planeadas pueden terminar en un desastre, y a veces esas equivocaciones o esas decisiones que uno ve como equivocadas en cierto momento pues pueden terminar siendo, en el caso de nuestro personaje, lo que le salva la vida. Entonces, como reflexión alrededor del cuento, podría decir que es importante que pensemos en esas cosas, en cómo esas decisiones, si bien podemos pensar en algún momento que fueron la peor decisión que hemos tomado en nuestra vida, tal vez ese futuro que nos imaginamos o esas novelas mentales que nos armamos en realidad no hubieran sido tan bonitas o tan buenas como nosotros nos las imaginamos. Siempre están en ese eterno devenir del futuro que nunca fue, o de unos escenarios que nunca vamos a poder resolver, porque no vamos a poder saber qué hubiera pasado si no hubiera tomado esa decisión y hubiera hecho otra cosa en ese momento. Todos esos futuros imaginados, todas esas posibilidades, pues van a residir en ese universo indeterminado de posibles caminos que se generaron,
pero pues no vale la pena como matarse la cabeza pensando en eso, pensando en que mi vida hubiera sido mucho mejor si no hubiera hecho esto. Lo único que tenemos es lo que hicimos, ya eso nos definió un camino y lo único que podemos hacer es seguir recorriendo el camino. Si pensamos que son malas decisiones, tratar de tomar mejores decisiones en el futuro, pero nunca dejándonos llevar por esos imaginarios que nos pueden causar de pronto muchas angustias o muchas tristezas por algo que en realidad no sabemos. No sabemos si ese futuro tan prometedor que nos pinta nuestra cabeza se hubiera dado o no, cambiando una decisión de nuestro pasado. Um, es un cuento bastante corto, como se pudieron dar cuenta, un cuento muy sencillo. También pues está inscrito en este libro se llama Cuentos de Viaje. Y al principio también uno pensaría como, pues bueno, los cuentos de viajes, o si un libro se llama Cuentos de Viajes, de pronto me va a encontrar con un viaje muy ameno, muy atractivo, muy bonito. Uno piensa en viajes como vacaciones, como espacios en los cuales uno se relaja, en los cuales conoce muchas cosas. Y este cuento específicamente, este cuento de Juan Rulfo nos muestra un viaje muy tenso, un viaje con mucho suspenso, a pesar de la corta extensión del relato, un viaje con un desenlace trágico. Y pues estaba pensando un poco en que ese tipo de viajes son viajes en los que uno nunca se detiene mucho a pensar. Tal vez en nuestro país, después de una etapa de relativa calma con la firma del proceso de paz, no, ya no estamos tan habituados a escuchar estas historias, pero cuando yo era más pequeño, me acuerdo mucho que había un programa de radio en el cual, muy temprano en la mañana, cuando íbamos hacia el colegio, había un programa de radio en el cual los familiares de las personas que estaban secuestradas les enviaban saludos y les hablaban para darles ánimos, para decirles que los estaban esperando, para mantener algún tipo de contacto, así fuera a través de radio, con la única esperanza de que las personas que estaban privadas de su libertad en estos secuestros, que para las personas que son acá de Colombia y recuerdan esa época, sabrán que eran circunstancias muy duras, eran circunstancias inhumanas, terriblemente dolorosas, tanto para la persona que lo estaba experimentando como para sus familias. Y pues eso también ha sucedido en muchos países latinoamericanos que comparten algunas características con el nuestro. Entonces este cuento me recordó un poco eso, me recordó un poco ese tipo de viajes, esas experiencias que hoy en día de pronto las generaciones que son un poco más recientes no tienen tan frescas en su memoria, pero que considero que es importante tenerlas presentes, importante recordarlas para no permitir que eso vuelva a pasar, que estos viajes que tenían que atravesar estas personas son relatos muy crudos, los que los conozcan, de pronto por relatos del Centro de Memoria Histórica o por relatos de libros que han escrito algunos secuestrados, han escrito libros, son relatos muy crudos y son viajes que uno nunca tiene como muy presentes y creo que nadie le gustaría experimentar, al igual que los viajes de los migrantes, las personas desplazadas por la violencia. Son viajes que nosotros no solemos contemplar como un viaje, pero en el fondo son eso, es una persona que se está desplazando de un sitio a otro por una circunstancia. En la mayoría de los casos que nosotros imaginamos son de relax, de vacaciones, de descanso, pero también creo que es importante tener en cuenta a estas otras personas que viajan por motivos muchas veces en contra de su voluntad o ajenos a lo que nosotros como citadinos contemplamos como un viaje. Si alguno de ustedes tiene interés en eso, les recomiendo mucho las narraciones del Centro de Memoria Histórica. Yo solo he leído una a profundidad que se llama el Informe San Carlos, que fue el desplazamiento que ocurrió en este lugar. Es un sitio que está, si mal no recuerdo, está por los lados de Antioquia y fue un desplazamiento muy crudo. Los relatos que aparecen ahí son de pobladores de este sitio, en los que relatan cómo los
distintos actores armados, tanto el ejército como los paramilitares como la guerrilla, desplazaron y mataron a muchas personas de estas poblaciones. Entonces, son relatos que si bien lo pueden impactar a uno mucho y le pueden causar sentimientos muy fuertes, no obstante creo que son relatos que vale la pena consultar y que vale la pena leer, y pues que este cuento sea excusa para vincularlos un poco más a nuestros hábitos lectores. En este caso pues estamos leyendo una ficción muy probablemente inspirada por esas revoluciones que presenció Juan Rulfo y que quiso retratar en su libro el del Llano en Llamas. Y a pesar de que sea una ficción, pues no podemos evitar pensar que esa puede ser una historia que perfectamente puede haber sido cierta. Y no solo en el caso de la revolución de que vio Juan Rulfo, sino que puede ser cierta en nuestros propios países, en nuestros propios sitios. Cualquiera se puede imaginar un soldado siendo víctima de una emboscada de la guerrilla en este escenario. Y también uno se puede imaginar un guerrillero siendo víctima de una emboscada de los paramilitares o viceversa. Un poblador, un campesino, un habitante de uno de estos sitios siendo víctima de una emboscada de cualquier grupo armado que lo toma por guerrillero o por paramilitar. Y sentir esa angustia que está sintiendo este personaje, sentir ese dolor de, de ver a sus acompañantes, las personas con las que estaba viajando, verlas pues con este desenlace tan triste que nos presenta Juan Rulfo en su cuento. Entonces creo que es una buena oportunidad para rescatar esas historias, para rescatar esa parte de nuestros países que a veces dejamos un poco de lado. Y por ejemplo cosas como los relatos del Centro de Memoria Histórica, tal vez uno nunca pensaría en leerlos a menos de que sea parte de una investigación. Yo por ejemplo el que leí lo leí cuando estaba viendo una clase en la universidad sobre ese tema, y uno pensaría que esos textos son cosas que uno pues solo lee si estudia esas cosas, o si está metido en el tema del conflicto, o si está metido en el tema de la historia, la sociología o ese tipo de carreras. Pero yo creo que nosotros, en el caso colombiano, nosotros como ciudadanos de este país y como ciudadanos que estamos atravesando un proceso de posconflicto que es un poco turbio en este momento, que está un poco como relegado a un segundo plano, tanto por el asunto de la pandemia como por asuntos políticos propios del país. Creo que nuestro incluso deber, nuestro deber como ciudadanos de este país es enterarnos de esa historia, es conocer qué fue lo que pasó. No solo desde el punto de vista institucional, no solo desde la voz de los medios de comunicación que todos conocemos, no solo desde la voz de el gobierno, de lo que dice el gobierno oficialmente, sino también desde la voz de sus participantes, de las personas que vivieron en carne propia este periodo que fue tan oscuro para nuestro país. Entonces esos relatos de personajes como el personaje del cuento que leímos hoy son relatos que se pueden encontrar en este tipo de textos, y en verdad le dan una perspectiva muy diferente, no solo de lo que fue el conflicto, no solo de lo que pasó en estos escenarios que nosotros tal vez solo conocemos a través de las noticias, sino que también nos dan un contexto muy grande de la vida de estas personas, de lo que perdieron, no solo desde el punto de vista material. Muchas de estas personas perdieron sus hogares, no pudieron regresar a los sitios en los que vivían, sino también de una pérdida humana que es muy grande, y es ese tejido social, ese tejido familiar que se perdió. Aquí en el caso del cuento lo veíamos, los acompañantes de nuestro personaje no eran cualquier persona, eran sus tíos, eran su familia. Y no tenemos muy claro tampoco el contexto de estos personajes, no sabemos muy bien si eran miembros de algún grupo rebelde, no sabemos si eran simplemente campesinos, no sabemos si su causa o la causa por la que estaban peleando era una causa justa o no sabemos mucho de su contexto. Sabemos que eran un joven y dos hombres adultos que cargaban armas, no sabemos por qué razón, y eso es todo lo que sabemos. Entonces
si uno le da un contexto a eso, uno puede entender un montón de cosas que hay detrás. Y creo que esos relatos de los que les hablo, los relatos de las personas que participaron y de las personas que fueron víctimas de estos conflictos, nutren mucho esa visión y le permiten a uno saber que el tejido social, el hecho de perder a sus familias, el hecho de perder a sus vecinos, el hecho de tener que desplazarse a otro lugar y nunca volver a ver a la persona con la que vivieron casa a casa, a lado en sus casas, es una pérdida que es de verdad muy grande. Y muchos relatos de estas personas apuntan a eso, lo que más les duele, aparte pues de la situación en la que terminan envueltos, porque muchos de ellos pues terminan desplazados y lo único que saben es el oficio que conocían del sitio en el que vivían y tienen que llegar a una ciudad en la cual no hay mucho que puedan hacer. Además de ese dolor, pues está también el dolor de haber perdido su comunidad, de haber perdido la gente con la que compartían, de haber perdido una plaza, un parque en el que convivían a diario con sus amigos, con sus vecinos, con sus familias. Entonces, esa parte de reconstrucción del tejido social es algo que uno a veces como que no tiene muy en cuenta. Uno por lo general piensa pues una de estas personas se puede eh, como resarcir el daño que sufrió simplemente dándole una nueva casa o restituyéndole su tierra o devolviéndolo al lugar del que lo desplazaron y ya. Y eso es una parte muy importante, claramente, pero también hay que pensar en esas redes comunitarias, en esas redes de familia, en esas redes sociales que fueron perdidas por ese conflicto. Entonces, uh, sí, quisiera como cerrar con eso y hacer el énfasis en que estas historias, a pesar de que son historias de la ficción, a pesar de que es un cuento, nos permite pensar en todo este tipo de situaciones, en todo este tipo de cosas y, y pueden ser una excusa, pueden ser un detonante para ir un poco más allá del cuento, sobre todo si es algo que resuena con nuestras propias historias, con las historias de nuestros propios países. Y es una historia que creo que se puede relacionar muy fácilmente con muchas situaciones que hemos visto, al menos algunos, la gran mayoría, otros muchos que las han vivido en carne propia, y que la literatura se puede volver como una vía de escape, por un lado, y también como una vía de reconocimiento de esas historias que a veces dejamos un poco de lado. Entonces, quería dejarlos con esa reflexión para que lo piensen un poco. Si les interesa leer de estos temas, pues ya saben, pueden consultar el Centro de Memoria Histórica. Si les gustó el cuento y llegaron un poco tarde, no saben de qué estamos hablando mucho, estábamos leyendo un cuento que se llama La noche que lo dejaron solo, de Juan Rulfo, que está en este libro que se llama Cuentos de Viaje, y el cuento originalmente está en un libro que se llama El llano en llamas, de Juan Rulfo, de 1994. Entonces, si les interesa leerlo, lo pueden encontrar en cualquiera de estas dos fuentes. Si llegaron un poco tarde y les interesa el cuento, al principio del video lo pueden ver, apenas termine la sesión aquí mismo en Switch lo pueden ver, o lo pueden ver mañana en la repetición en el canal de YouTube de Uno de Cada Estantería. Entonces los dejo con la invitación a seguir el canal de YouTube en Uno de Cada Estantería. También nos pueden seguir en Instagram en Uno de Cada Estantería, donde estamos publicando constantemente fechas de emisión, emisiones anteriores, videos que se han grabado anteriormente, también otro tipo de actividades. También hacemos algunas encuestas sobre los libros que hemos leído, sobre los cuentos que hemos leído, sobre posibles nuevas lecturas, si a ustedes les interesa. También estamos en Twitter como Uno de Cada Estantería con uno como número. Allí estamos publicando frases de algunas de las lecturas que hemos hecho, fragmentos, algunas otras materiales. Y también estamos en Facebook como Uno de Cada Estantería, en donde está nuestra comunidad. Allí estamos posteando qué se va a emitir en Twitch en el día. Entonces, si quieren saber en qué momento arranca la emisión o quieren saber qué se va a emitir en ese día, pueden seguirnos en Facebook para estar enterados.
Y finalmente les hacemos la invitación para seguirnos aquí en el canal de Twitch. Si nos están viendo a través de los videos de YouTube, pueden seguirnos, buscarnos en Twitch como Uno de Cada Estantería. Nos siguen para que les lleguen las notificaciones de cuando estamos emitiendo en vivo. Y para las personas que de pronto nos encontraron aquí en Twitch navegando y todavía no nos siguen, también los invitamos a que nos sigan, le den clic al corazoncito y estén enterados de cuándo empiezan nuestras emisiones diarias. Ahora que estamos como saltando un poco en el tiempo por cuestiones laborales, para que estén siempre enterados de cuándo empieza la emisión y nos puedan ver en vivo y en directo. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron viendo este en vivo. Muchas gracias a las personas que nos ven a través del video en YouTube en diferido. Y aquí los esperamos mañana con una nueva lectura de Uno de Cada Estantería. También una última invitación, si están interesados en leer, si quieren aparecer en el canal y quieren leer algo que a ustedes les guste, un cuento, un fragmento de una novela, un poema, algo que a ustedes les llame la atención, con mucho gusto también nos pueden contactar, nos escriben en el chat o nos escriben en Facebook o en Twitter, en alguna de nuestras redes sociales. Nos cuentan que quieren leer y nosotros programamos para que ustedes también puedan ser partícipes de estas experiencias. La idea del canal no es solo que nos escuchen, sino que se animen también a leer, a compartirnos eso que les gusta, a compartirnos una historia que les llame la atención, a darnos su opinión, sus percepciones sobre esas historias y que podamos establecer un diálogo entre ustedes y nosotros y entre ustedes mismos también a través de la literatura y de la lectura. Entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, feliz noche. Nos vemos en las estanterías.